Miguel Antonio Bernal, quien va a estar intercambiando con nosotros el plan estratégico para el cambio de una constitución. Para nosotros es un honor contar con la distinguida presencia del doctor Miguel Antonio Bernal, reconocido jurista, catedrático y defensor del Estado de Derecho. A todos los participantes les invitamos a aprovechar al máximo esta exposición por parte del doctor Bernal. Sin más preámbulos, le damos una vez más la bienvenida y le damos con ustedes al doctor Miguel Antonio Bernal. Un fuerte aplauso para el doctor. Muy buenos días, estimados ciudadanos. En primera instancia, gracias por la gentil invitación y la oportunidad de conversar sobre un tema que nos pertenece a todos, puesto que se trata de la ley suprema que toda sociedad debe tener, que es una constitución. Y me complace más porque nuevamente estamos acá. Hace un par de años estuvimos también abordando este tema con ustedes o con algunos de entonces presentes, y ahora llevamos ya casi 2 años recorriendo distintos puntos de la geografía del país con el propósito de invitar sobre todo a la participación que se requiere de la ciudadanía para poder dar un cambio de constitución. Yo creo que la clase trabajadora panameña, que es el pueblo, es el que más sufre ahora mismo las consecuencias del estatuto constitucional que nos rige. En todo sentido, en lo laboral, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Esta es una constitución, si la podemos seguir llamando así, que no se nos puede olvidar que fue impuesta hace ya casi 54 años. El mundo ha cambiado, y ha cambiado bastante, todo. Que nosotros no conozcamos todos los cambios que el mundo ha vivido es otra cosa. Pero ahora estamos todavía en un mundo de mayores cambios. Miren cuánto ha cambiado el mundo de enero a hoy. Nada más con lo de Hormuz, para no hablar de Ucrania, para no hablar de las situaciones en África, etc. Entonces, frente a los constantes cambios, nuestra sociedad, nuestro país se ha quedado estancado. Y estancado de una manera perjudicial, porque no nos estamos beneficiando de todos los progresos que otras sociedades están conociendo, en lo económico, en lo social, en lo laboral, en lo constitucional, sobre todo porque la Constitución es la matriz de todo el andamiaje de las estructuras del Estado, el andamiaje jurídico, económico, social. Y nos hemos quedado atrasados, primero porque la dictadura impuso una Constitución. La dictadura duró 21 años, pero cayó la dictadura con la invasión y nos hemos quedado con la constitución de ellos. Una constitución que fue concebida para un régimen dictatorial, militar, cualquiera que sea la opinión que se tenga de ese régimen, nadie va a negar que no era militar y que no era dictatorial. Entonces, ninguno de los gobiernos ha querido cambiar la constitución, han amagado. Vamos a reformar, vamos a esto, pero no la han cambiado. Entonces llegó la hora que tenemos que cambiarla porque el atraso es cada vez más perjudicial. Y aunque muchos no lo quieran ver así, el 99.99% de los problemas que nosotros tenemos en este país emanan de la estructura jurídica que tiene el Estado panameño. Un órgano presidencial, mega presidencial, suprapresidencial, que le da al Ejecutivo cualquier cantidad de poderes. Un órgano legislativo disfuncional, en todo sentido, lo vemos todos los días con lo que ahí está pasando. Y un órgano judicial que, en primer lugar, arrastra una morosidad, no tiene transparencia, no hay rendición de cuentas, y encima de eso, no imparte justicia, porque la impunidad es uno de los flagelos que nos está acabando junto con la corrupción y la burocracia. Y esto no va a variar ni va a cambiar mientras nosotros estemos dentro de las actuales estructuras
del Estatuto Constitucional. Porque ahí está todo. Es la matriz de todo, las instituciones, órganos del Estado. Ejemplo, para no hablar de los errores y horrores que contiene, gramaticales y todo. Ahí hay un artículo del 155 que dice que corresponderá al órgano legislativo investigar y enjuiciar a los magistrados de la Corte. Y el 206, numeral 3, dice, corresponderá a los magistrados de la Corte investigar y enjuiciar a los diputados. Caimán no come caimán. Y así hay cualquier cantidad de cosas que emanan de aquí, de aquí. Ya el grado de perversidad aumenta o disminuye en función de quienes tienen como factor real de poder el control del gobierno. Acordémonos que un Estado, porque aquí en Panamá se comete la equivocación de confundir gobierno con Estado. El gobierno es un elemento del Estado. El territorio es otro elemento. La soberanía es otro elemento y la población, es decir, nosotros somos otro elemento. Pero esta es una población que no tiene ningún mecanismo de participación, salvo cada 5 años vota y vete. Pero no tenemos, como en otros países, más instrumentos, más herramientas que nos permitan participar con veedurías, como centinelas de las cosas que se están haciendo. Van a hacer una calle en tu comunidad y la gente que vive en la comunidad no puede preguntar si el asfalto que están utilizando es el correcto, si la medición, si van hacia acera, nada. Ahí llega pan y hacen. Entonces, mientras nosotros sigamos dentro de esta camisa de fuerza, esto no va a avanzar y esto se va a seguir agravando como de hecho se está agravando y se va a agravar más. Y el riesgo que estamos corriendo es que caigamos a una violencia. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es caer en la violencia. Porque el prejuicio va a ser general. No va a ser así, va a ser un daño bien grande. De ahí que la propuesta de una constituyente que no es nueva, que no es la primera vez que se plantea, que no es un libro el que la plantea, eso viene desde la época de los militares. Ha habido cualquier cantidad de personas que hemos venido planteando la necesidad de un cambio de constitución. No por el prurito de tener una nueva constitución, sino porque esto no fue hecho sino para una dictadura, para legalizar un régimen dictatorial. Y se ha quedado ahí 4 veces reformada, 2 veces bajo dictadura y 2 veces después de la invasión. ¿Y para qué? Si los derechos, por ejemplo, los más elementales de nuestros días, como son el respeto a la dignidad de la persona humana, no son tomados en cuenta, nos hemos quedado atrasadísimos. Usted agarra la Constitución colombiana y uno se echa a llorar cuando ve las cosas que ellos tienen y nosotros no. Está aquí al lado. Agarra la Constitución de Ecuador, la Constitución de Bolivia, todas las. O sea, el mundo tiene 190 estados. Más de 150 en los últimos 50 años han modificado su constitución. La han cambiado a través de un proceso de participación ciudadana, a través de una constituyente. Cuando cayó la Unión Soviética, todos esos países que surgieron, lo primero que hicieron fue hacer una constitución. En África, usted agarra África del Sur, después que salieron del régimen oprobioso del apartheid, se dieron un proceso constituyente. India, que es uno de los países más poblados de la humanidad. Todos. Y aquí en América, solo hay 2 países que siguen con una constitución que fue impuesta por una dictadura. Chile y Panamá. Chile trató de cambiarla después de una explosión social, recordarán ustedes, en el 19, y no lo lograron, porque se fueron producto del miedo que produjo la violencia a querer cambiar la constitución, y 2 veces el pueblo le dijo no. Una vez porque se fueron para un lado y la otra vez porque se fueron para el otro, y ahí están con la misma constitución de Pinochet. Y nosotros acá, que no se ha querido, las veces que se ha intentado, por ejemplo, de que se le preguntara a la población con motivo de las elecciones
que se introdujera una quinta papeleta para que le preguntaran al pueblo si quería o no una nueva constitución. Entonces ahora se ha iniciado un proceso constituyente del cual muchos, más que dudar, desconocen porque no han querido interesarse en participar en el mismo. Y se buscan excusas que no, que eso es de Molino, que eso es para que Molino se quede, que eso es para... No, esto es para que participemos todos. Y los sectores más interesados en estar participando son los sectores más golpeados por las circunstancias. Son las grandes mayorías, porque nosotros ahora mismo tenemos una constitución que favorece una serie de prebendas o de privilegios con unos cuantos. Nos hemos quedado atrasados hasta en materia de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de las minorías étnicas, derechos de Raimundo y todo el mundo, de las mujeres, de los estudiantes. Esto es un desastre. Entonces mucha gente cree todavía que esto se arregla con reformas. Ya las reformas perdieron su momento, esto es un cambio. Por eso es que se habla de cambio de constitución. Pero para que haya cambio, tiene que haber participación. No podemos concebir nosotros una nueva constitución sin participación de todos. Absolutamente todos. Ahora, ¿qué pasa? Ese cambio, para que sea real, tiene que llevar o ser parte de un proceso, que es lo que en la teoría y la doctrina se conoce como proceso constituyente, que no es otra cosa que la participación ciudadana en darse un nuevo contrato social y poner una estructura del Estado al servicio de la población y no la población al servicio del Estado. Ese proceso constituyente se origina sobre la base del poder constituyente originario. ¿Por qué se le llama poder constituyente originario? Porque es el que origina poder. Y eso es desde hace 200 años. La teoría y la doctrina históricamente han ido mejorando. Aquí en Panamá hemos tenido que hablar de constituyente originaria para diferenciar de la paralela esa que se inventaron en la reforma del 2004, porque eso no existe ni en la teoría ni en la doctrina. Eso de constituyente paralela es una falacia total. Pero han engatusado a la gente haciéndole creer, y cualquiera que se lea el 314, porque esa es otra cosa, también se le quiere hacer creer a la gente que el tema constitucional es para abogados, Dios nos libre. Este es un tema para ciudadanos. Entonces, cualquiera que se lea el 314 se va a dar cuenta que es un rejuego para practicar lo que en ciencia política se llama gatopardismo. Es decir, el cambio para que nada cambie. Es un artículo que no permite que se hagan los cambios que hay que hacer. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Se ha elaborado desde el día 1, hace 2 años, un calendario borrador para alcanzar el proyecto de Estado, el proyecto de una nueva constitución. Primera fase, alfabetización constitucional, que no es otra cosa que animar, invitar a la gente a que se involucre, que participe, que conozca sus derechos, sus deberes, y es lo que hemos venido haciendo a lo largo de 2 años, un pequeño equipo de ciudadanos a lo largo y ancho del país. En mi opinión, esa alfabetización constitucional no debe parar nunca, porque debe continuar en todo momento y siempre, aún con una nueva constitución. Ahora queremos para este mes de agosto, que está a punto de iniciar, presentar, porque estamos recibiendo ideas de la gente, sugerencias en las charlas, en las conferencias, en los seminarios, en los talleres, la gente va preguntando y va proponiendo cuáles serían los requisitos que hay que establecer para los que quieran ser constituyentes. Un constituyente no es diputado, ni es representante, ni es alcalde, ni es presidente. Un constituyente es el ciudadano que, cumplido una serie de requisitos mínimos,
va a debatir, discutir los proyectos de borrador de constitución que le presente la ciudadanía en una asamblea constituyente. No se está haciendo otra cosa que en Panamá no se haya hecho por casi 80 años, cuando en Panamá no había ni radio, se hizo una asamblea constituyente en el 45, que fue la que nos dio la constitución del 46, que rigió hasta el golpe de Estado del 68, que fue considerada la constitución más progresista y democrática del continente en aquel entonces. Que si la trajésemos hoy aquí y dijéramos, vamos a regirnos con la constitución del 46, lo diría mejor que con esta. ¿Por qué? Porque esa constitución fue producto de una participación en las circunstancias que habían en aquel entonces. Acuérdense que en el 45 había la zona del canal, 14 bases militares, 30.000 soldados, el gobernador de la zona y el embajador mandaban, y el pueblo panameño impuso. Las mujeres no podían votar en el 45, pero para la constituyente pudieron no solo votar, ser candidatas, hubo mujeres constituyentes. Ahora se quiere hacer una constituyente, no solamente para que voten las mujeres, se está proponiendo, y eso lo hemos recibido de parte de los jóvenes, que los jóvenes de 16 años puedan ir a votar para la constituyente, no para ser constituyente, sino votar ¿por qué? Porque son los primeros que van a recibir la nueva constitución y es una manera de invitarlos a participar. Se quiere también que haya paridad, es decir, si va a haber, digamos, 50 constituyentes, buscar la manera que la mitad sean mujeres y la mitad sean varones, porque nosotros tenemos que ir buscando cómo se va a respetar la paridad en este país, para todos. Se quiere que nadie es nadie, que ejerza cargo con mando de jurisdicción o de elección pueda ser constituyente. ¿Por qué? Porque va a llevar ventaja sobre el ciudadano que no tiene esa potestad, además de lo que se estila. Ya con eso nos libramos de que los Bolotas, los Benicio, los Pineda y los otros montones por ahí vayan a quedar de constituyentes. Porque hay que hablar la cosa con nombre, apellido y apodo. Entonces, ¿qué se quiere? Panameño. Tiene que ser panameño. Mayor de 18 años. Que tenga por lo menos bachillerato. En el 45 no se hizo eso, pero ahora no se puede escapar del bachillerato. Tiene que tener un mínimo de conocimiento. Se quiere que tenga probidad. Se quiere... Bueno, en eso se está trabajando ahora. ¿Para qué? Para siempre en borrador ver si en marzo o abril del 27, es decir, mañana, se puede hacer la elección de constituyente. ¿Cómo sería esa elección? Todos los mayores de 16 años, si se aprueba, votarían por constituyente. Esos constituyentes se quiere que se elijan provincial y nacional, como en el 45. ¿Por qué? Primero, porque lo que busca una constituyente, además de no ser excluyente, es la mayor participación. Y en este caso, la participación geográfica y demográfica es fundamental. 20 nacionales. ¿Qué quiere decir un constituyente nacional? Que si usted vive en Darién, el que vive en Boca del Toro, Veraguas, Copé, puede votar por usted. Pero si usted va provincial, solo los que viven en Darién pueden votar por usted. ¿Qué se quiere? Todo es borrador. Que salvo por cuestiones de población, salvo Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, las comarcas y las provincias todas tengan 2 constituyentes. Paridad. 2 constituyentes, ¿por qué? Si se pone un coeficiente, entonces va a resultar que una provincia van a tener más constituyentes que otra. Darién tendría 1. Entonces, todo esto está en borrador. Se está excluyendo Panamá, porque Panamá tiene una población de concentración mayor, al igual que Panamá Oeste y Chiriquí.
Se quiere que esos constituyentes se puedan reunir en asamblea constituyente los meses de mayo y junio del 27, pasado mañana. 60 días y, como digo yo, 60 noches, porque van a trabajar. No se les va a dar prebenda alguna, como ahora tienen los diputados que pueden meter cargos y impuestos, pasaporte diplomático, $14,000 al... No. Ese es un trabajo de carácter patriótico que tiene que ejercerse con toda la seriedad y responsabilidad, y se propone que el que es constituyente deberá recibir licencia con sueldo del lugar donde trabaja y un estipendio básico, ¿no?, que después habría que determinar. 2 meses. ¿Por qué? Porque, y hay que decirlo, los que vayan ahí no van a inventar la rueda en materia constitucional, ya todo ha sido dicho. No necesitan quedarse ahí 6 meses ni 9 meses. Esa constitución que allí se va a aprobar debe ser el resultado de los proyectos que ya están llegando, y lo pueden ustedes consultar en la página de cepresac.gov.pa, proyectos de constitución que están siendo presentados por los ciudadanos, con borradores. Esa asamblea debate, discute, aprueba. En borrador se quiere que el 1 de julio del 27 entreguen aprobada la nueva constitución. Pero se pretende también que la misma no entre a regir de inmediato. ¿Por qué? Para que circule por todo el país durante 6 o 9 meses, para que la gente la conozca, que no pase como ahora, que la mayoría de la población jamás ha tenido ni siquiera la constitución vigente e impuesta en sus manos, mucho menos la han abierto. Y lo que se quiere es que la gente, a ver si surge en este país lo que se conoce como el sentimiento constitucional, porque la mejor protección de una constitución para que no la violen es que la gente la haga suya, y que la gente diga: la constitución soy yo, y tú no la vas a violar, tú no la vas a irrespetar. Y se llevaría a la ratificación del soberano, que es el pueblo, una vez que haya recorrido por el tiempo que se decida, 6, 9, 12 meses, todo el país, a un referéndum para aprobar o no aprobar. Si se aprueba, se quiere que esa nueva constitución entre a regir el 1 de enero del 29. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, que a partir del 1 de enero del 29, todo tiene que hacerse de acuerdo a la nueva constitución. Las elecciones que vaya a haber van a tener que ser como lo determine la nueva constitución. Las autoridades que se vayan a elegir o a nombrar o a designar, a partir del 1 de enero, según la nueva constitución. La gente está proponiendo muchos cambios. La gente no es tonta como quieren creer algunos. Y el panameño, en mi opinión, hoy por hoy, cada día sabe más lo que no quiere, aunque todavía no sepa lo que quiere. La gente no quiere más reelección de nadie, reelección inmediata de ningún cargo. Claro, eso le da urticaria a los que están en cargo ahora que quieren reelegirse, como son los representantes, los alcaldes, los diputados. Revocatoria de mandato, segunda vuelta, cambio de la forma como se eligen los diputados, como se eligen los alcaldes, volver a tener municipios. No tenemos municipio, y ustedes saben que el municipio es la institución que más y mayor progreso ha tenido en el continente latinoamericano. Nosotros no tenemos municipios sino de nombre, porque eso de representante de corregimiento mató el municipio, y al matar al municipio mató la primera escala de participación del ciudadano en su entorno distrital o municipal. Entonces, eso es así a grosso modo lo que está promoviéndose, brindándose, no sin dificultades,
como es fácil comprender, no sin obstáculos, porque hay sectores, yo digo, los que hoy por hoy mantienen de una u otra manera, ya sea por omisión o por acción, una defensa de la actual Constitución, es porque se han beneficiado, se benefician o esperan beneficiarse de la corrupción, la impunidad y la burocracia y toda una serie de nepotismo, y vaya usted a saber que esta Constitución apadrina y promueve. Entonces, para ir terminando y darle que ustedes puedan hacer todas las preguntas, cuestionamientos correspondientes. Miren, es muy importante la participación, sobre todo, de la Confederación Central General de Trabajadores, como ustedes. No puede una asociación o una central de trabajadores estar ausente de este proceso para defender, para plantear, para prepararse, para postular candidatos a constituyentes que concurran a esa asamblea constituyente a defender los derechos sociales, económicos, políticos, etc. No se le puede dejar todo el espacio a otros sectores. Porque, entre otras cosas, una constitución tiene que ser de todos, para todos, tiene que ser la casa de todos. No podemos nosotros decir que vamos a querer una constitución solo para los trabajadores o solo para los hombres. La Constitución es un texto, es un contrato antes que nada, un contrato social. Luego, usted no puede hacer un contrato si no hay el acuerdo y la voluntad de las partes. Y eso se logra a través de la participación. A la fecha, nosotros hemos estado acudiendo a todas las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, que nos han permitido ir a conversar, como hoy aquí con ustedes, sobre más que nada invitarlos a involucrarse de lleno, a participar. No solamente porque nuestra sociedad civil lamentablemente tiene muy poca organización, muy pocas organizaciones. Y centrales de trabajadores como los de ustedes juegan un papel en la vida nacional, en la vida sindical, que tienen que quedar plasmados en una nueva constitución, porque una nueva constitución es para avanzar, no es para retroceder. Y hoy por hoy, usted lo sabe mejor que nadie, que este estatuto constitucional no reconoce todos los derechos sociales que se han conquistado en el mundo desde 1972 a la fecha. Todos ustedes saben también cuán importante es que quede como norma constitucional una serie de derechos y de garantías que hoy no están. Primero, para los ciudadanos. Segundo, para todos los sectores de la sociedad. Tenemos que reinstitucionalizar el país. Porque si nosotros nos seguimos quedando con este estatuto constitucional que ya ha durado demasiado, nosotros mismos estamos afilando cuchillos para el pescuezo. Porque esto no promueve una serie de valores constitucionales que hoy día rigen en el mundo. Si ustedes abren así en el Google la Constitución colombiana, por ejemplo, se van a dar cuenta lo atrasados que estamos nosotros. La Constitución ecuatoriana. Entonces, nosotros no podemos seguir como habla la Biblia de la mujer de Lot, creo que se llamaba Sara, mirando para atrás, porque nos vamos a convertir en estatuas de sal. Este país no está haciendo lo que hay que hacer. Miren cómo anda la educación. Y cómo andan muchas cosas que no deberían, hay cosas que están pasando y no deberían pasar. ¿Por qué? Porque no hay los mecanismos de participación ciudadana consagrados en los procedimientos legales o institucionales. ¿Y qué busca el constitucionalismo democrático? Que los ciudadanos tengamos los mecanismos, las herramientas, los útiles de control para poder evitar el ejercicio irracional del poder político, que es lo que nos está acabando. Si no tenemos mecanismos de control, miren, nosotros estamos repartiendo, no sé si le habrán dado la tarjetita, con las garantías. Ustedes no tienen idea.
lo bien, por decirlo así, que nos ha ido. Cuando le damos la tarjetita a la gente a la salida del metro, la gente, ay, yo no sabía, ay, yo no tenía idea, porque la gente no conoce sus derechos, y el que no conoce sus derechos no se da ni cuenta cuando se lo violan. Hemos publicado una serie de folletos con el propósito de que nos podamos ilustrar todos. Y algunos de ustedes a lo mejor se sorprenderán que estamos distribuyendo también, creo que se distribuyó el manual de Carreño. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con una sociedad que no tiene ni humanidad, ni buenos modales, ni nada, y eso no puede construir una sociedad sobre la base de ese tipo de fabricaciones éticas, morales, etcétera. Que es lo que nos está ocurriendo ahora mismo, que yo tengo la tesis de que cada día somos menos una sociedad y somos un lugar donde vive gente. Porque aquí Capicuala para su gallote. Y eso no puede ser. Tiene que haber un mínimo común denominador. Tenemos que ponernos de acuerdo en esto y esto. Para poder ser sociedad y para poder ser Estado. Aquí la gente confunde gobierno con Estado. País con república. Nación con sociedad. Este es un enredo que nos han provocado, ¿para qué? Para que estemos así como estamos, pues atomizados. Y muchas veces se nos olvida, para empezar, que somos humanos. Y que como humanos tenemos que velar por el respeto a la dignidad de la persona humana. Entonces, no sin antes agradecerles nuevamente a ustedes la hospitalidad y la oportunidad y sobre todo la paciencia, y no extenderme más de lo debido, para que puedan ustedes tener y agarrar todas las preguntas y todos los cuestionamientos, críticas, etcétera, sin ningún. No hay preguntas indiscretas, decía un autor, puede haber respuestas indiscretas. Y que ustedes pregunten, que aquí estamos para eso y como debe ser. Muchas gracias. Una pregunta. Oye, desde el punto de vista suyo, explica que la Constitución de 72 es puramente militar, pero hoy una dictadura. Entonces, ¿por qué se hace énfasis de que es presidencial, que la figura del presidente tiene mucho poder, prácticamente son los que el presidente con esta constitución es que puede decidir hacer o no hacer? Cuando se habla de constitución militarista es porque nació de un régimen militar y nació para legitimar una dictadura, para legalizarla. Como era dictadura, mandaban los cuarteles, quitaban y ponían presidente, así que a ellos no les importó poner en la Constitución que los presidentes podían porque cuando ellos querían lo quitaban a uno y lo pusieron a decir que le dolía la garganta. ¿Se acuerdan? Aristides Arroyo llamarse. Después quitaron a otro que estaba con la familia en Boquete. 10 presidentes de a dedo tuvimos. Así que entonces, al quedarnos con esa Constitución, vino el problema de que se le había dado al Ejecutivo, que es un órgano, y dentro del Ejecutivo al presidente una serie de atribuciones y funciones que hoy por hoy son un peligro para cualquier sociedad. La tendencia de las sociedades, más de 71 estados, se ha encaminado en los últimos tiempos hacia regímenes que llaman semiparlamentarios o semipresidenciales. Nosotros no podemos seguir con esa autocracia, porque la autocracia trae autoritarismo, y el autoritarismo trae una serie de situaciones, y por eso, pero el problema aquí con este estatuto constitucional no es solamente el ejecutivo, es también el judicial. ¿Cómo se eligen a los magistrados? Con el dedo del presidente. Ah, no, que va a la asamblea, sí, pero nosotros sabemos cómo se hacen las maracas. El órgano legislativo, el problema empieza en la manera como se elige. ¿Cómo se elige? En circuitos, uninominales y plurinominales. Ahí se mata el principio universal de un hombre y un voto. Si usted vive en San Miguelito, usted puede votar por 7 o 9, ya no sé ni cuántos son. Pero si usted vive en Los Santos, nada más puede votar por uno. Los representantes de corregimiento, ahí la cosa es peor. Hay corregimientos que tienen 80 ciudadanos que pueden votar. Hay otros que tienen 80.000. Y
el papel de los representantes, ¿en qué beneficia a la población? ¿Por qué? Como mataron el municipio, hoy en día, si nosotros, digo, lo digo así, pusiéramos un examen en las escuelas secundarias, ¿qué es un municipio? La mayoría de los estudiantes van a fracasar. Y si lo ponemos en la universidad, también fracasan, porque no se nos enseña lo que es un municipio. Entonces, hay una distorsión en la formación. Para nosotros lo más grave del equipo de CEPRESAC que hemos encontrado a lo largo de este trabajo es que hay un desconocimiento bárbaro de parte de la gente de sus derechos. Y eso es gravísimo en cualquier sociedad. Y más en la nuestra. Nosotros somos un país chiquito. 4,5 millones de habitantes. O sea, todos cabemos en una calle de Beijing, cómodamente. Somos un país de 74.476 kilómetros cuadrados. Vaya a ver las carreteras que hay, los caminos de penetración. No hay puentes para esto. Un desastre. ¿Pero por qué? Bueno, porque no tenemos los mecanismos, los procedimientos, ni siquiera tenemos. Yo le hablaba de Colombia. Colombia, con la constituyente del 91, instauró lo que se llama la acción de tutela, que es una garantía que tiene el ciudadano frente a cualquier acto de violación de sus derechos que perpetre una autoridad pública o privada de interponer un recurso ante una autoridad. Eso le ha servido a Colombia en medio de todos sus problemas de mucho. ¿Qué tenemos nosotros? Un habeas corpus desfasado, que no se respeta, que no se cumple, que la gente no conoce. La gente cree que para poner un habeas corpus tiene que ser abogado. Y un abogado puede un habeas corpus lo puede interponer cualquier persona. Tenemos un amparo que está desamparado. No tenemos cómo protegernos de ciertas cosas. Y por eso están pasando tantas, porque claro, hay quienes se dedican a aprovecharse, estén o no estén en posición de autoridad de ese tema. Entonces, si nosotros no damos el brinco para hacer el cambio cualitativo y cuantitativo que hay que dar para poder tener un Estado de Derecho, nosotros no tenemos ni siquiera un Estado de Derecho. Porque para ser Estado de Derecho hay que cumplir con una serie de requisitos que no se cumplen. Separación real de poderes, seguridad jurídica, respeto de los derechos humanos, transparencia de los órganos del Estado, autonomía del órgano judicial, nada de eso, nada. No estamos. ¿Qué pasa? Y aquí me meto un poquito en cuestión de orden histórico. ¿Cuándo fue que Panamá pudo realmente ser, de acuerdo con la teoría y la doctrina, un Estado? Estado, sí, a secas. El 31 de diciembre del 99, cuando recuperamos la integridad territorial. Porque la integridad territorial es uno de los requisitos sine qua non para ser Estado. Y nosotros no teníamos eso. Nosotros hemos sido desde 1903, nos cuesta decirlo, una especie de semiprotectorado. Y todavía lo seguimos, ya no somos semi, pero medios, ¿no? Porque aquí siguen los gringos, y usted lo sabe. ¿Ah? Entonces, ojo, nos toca una tarea que no debe ser de Sísifo, sino de ciudadano, es decir, ¿cómo podemos hacer para que las cosas mejoren? Todos queremos que el país crezca, todos queremos que el país progrese, pero miren, somos el tercer país a nivel mundial con la peor distribución de riqueza. 50% de la población económicamente activa está en el sector informal, con todo lo que eso representa. Hay una desigualdad para todos. La educación, un desastre, un verdadero desastre, yo se lo digo, yo soy profesor. Yo tengo más de 50 años de estar en el aula. Y la decadencia es agravada. ¿De qué nos sirve que haya 39.000 abogados? Si 38.500 son simuladores del derecho. Mira la situación que hay con los médicos. ¿Cuántos especialistas faltan en el interior, de cardiólogos, de cuánta cosa?
Pero nosotros estamos con la tesis de que tú para poder ejercer tienes que ser panameño de nacimiento, de padre panameño, de abuelo panameño, de tatarabuelo panameño, cuando un mundo que está tan cambiante, ¿no? Hay un poco de gente más preparada que un termómetro, que podríamos nosotros pedirle que vengan aquí a Panamá y ofrecerles que trabajen y nos ayuden a sacar este país. No. Aquí hay una ley para cada profesión. Pero la educación sigue siendo vamos de mal en peor. La educación es pública, se divide en oficial y particular, pero aquí se ha privatizado. Vaya a querer meter usted un hijo en una escuela particular antes de que usted enamore a su mujer. Tiene que ir a la escuela para decir que quiere tener un chiquillo y le van a decir que bueno, que tiene que poner 12.000 balboas de antemano para poder. Las escuelas particulares hacen lo que le da la gana. ¿Y eso por qué pasa? Porque nosotros no tenemos mecanismos de control. Usted no puede hacer eso. Usted va al supermercado hoy y un producto que vale 2 balboas, vaya el otro lunes, 2.20. Y no hay una sola asociación de protección de consumidores en este país. Y así es para todos, no estamos organizados. Entonces, por eso es que cobran, a nuestros ojos por lo menos, un grado de mayor importancia organizaciones como los de ustedes que existen y que tienen un caudal a ofrecerle al resto de la sociedad. Más preguntas. Buenos días, doctor. Yo en el transcurso de su presentación hacia nosotros, yo tenía 2 preguntas. Una de esas era, ¿qué artículos de la Constitución actual eliminaría usted primero? Si usted pudiera en ese momento decirnos los 2 más importantes que usted eliminaría y los 2 más importantes que usted incluiría para la ciudadanía. Y la segunda pregunta es, ¿cómo garantizamos que una asamblea constituyente no sea capturada por los intereses políticos o económicos en el país? Gracias. Toda constitución tiene 3 partes. La parte dogmática, la parte orgánica y la cláusula de reforma. La parte dogmática es la parte donde están consagrados los principios universales, que son cajoneros. En todas las constituciones están. Solo que unas constituciones tienen más que otras. La nuestra tiene los menos. La parte orgánica es toda la que tiene que ver con el funcionamiento de la estructura del Estado, los órganos del Estado, las instituciones, la economía, etc. Y la de reforma dice cómo se puede reformar. Pero nosotros tenemos una situación atípica, porque esto que tenemos no se puede llamar constitución en el siglo XXI porque fue impuesta. Estamos en el siglo XXI, son 2 términos que se repelen, lo impuesto con lo constitución. Si usted me pregunta a mí, ¿qué artículo usted eliminaría? Pues yo le voy a decir, aunque pueda sonar grosero, todos. Porque una constitución es un todo. Entonces, esto no es una gallinita que pica y que este sí, este no, este me quiere, este no me quiere. La constitución tiene que concebirse como un todo, a partir de principios constitucionales. Respeto a la dignidad de la persona, para empezar, a partir de ahí. Respeto al debido proceso, todas las conquistas que la humanidad ha hecho. ¿Qué pasa si usted dice, bueno, vamos a quedarnos con, por ejemplo, aquí hay artículos que definitivamente, si nosotros nos ponemos así, pues, fino, podemos decir que se pueden quedar, ¿verdad? Ejemplo, el español es el idioma oficial de la República. A menos que usted, o la gente ahora quiera que pongamos el arameo. Pero yo creo que todos vamos a estar de acuerdo de que el español. Pero en otras constituciones dice, se reconocerán y se difundirán las lenguas étnicas. Por ejemplo, aquí ese artículo está incompleto. Yo sí creo que, por ejemplo, los derechos y garantías deben considerarse como mínimos, cualquiera que sean los que queden en la nueva Constitución.
Una constitución ahora tiene tendencias a ser breves, porque las constituciones extensas se vuelven reglamentarias. Y como vivimos en un mundo de cambios, debe tenderse a ser una constitución principista. Y nosotros tenemos que remover todo lo que es los derechos y deberes individuales y sociales, porque nos hemos quedado muy atrasados. Panamá ha firmado cualquier cantidad de convenios y derechos en materia de derechos humanos, pero no están contemplados en la legislación. Son ley de la República. Por ejemplo, Panamá es signatario de la Convención Latinoamericana contra la Corrupción. Es ley de la República. Ningún fiscal o juez cumple con eso. La corrupción anda por ahí, muerta de risa. Somos firmantes, y es ley de la República, del convenio contra la corrupción de la ONU. No se cumple. Somos miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde debe regir el principio de convencionalidad. No se aplica. O sea, estamos nosotros, los ciudadanos, estamos... Usted va a la Corte Suprema con un caso, y la Corte Suprema se lo tumba, usted no tiene dónde ir, porque no hay una Corte Constitucional, porque no hay instancia para que los ciudadanos podamos recurrir en defensa y protección de nuestros derechos y garantías. Así que por ese lado, yo diría que sí, nosotros tenemos... ¿Y qué tenemos que incluir? Hombre, en la parte dogmática, sin temor a nada, incluir todos los alcances que hoy se tienen en materia de derechos individuales, sociales, económicos, laborales, y que sean artículos que no se presten a interpretación. O sea, que cualquier ciudadano lo pueda leer y que no tengan que buscar un abogado para que se lo explique. Porque ahora mire lo que está pasando. En cualquier barrio de la ciudad se lleva a un pelado que está sentado en la vereda a las 10 de la noche, se lo lleva a la policía. La mamá se desespera. Va donde la vecina. Oye, tú no conoces un abogado, porque algo que a Ramirito se lo acaba de llevar a la policía. Entonces le dicen, no, allá abajo, 7 casas más abajo hay un abogado. Va donde el abogado. 11 de la noche. ¿Qué le dice el abogado? Bueno, mire la hora que es, señora. A esta hora, si usted quiere que yo vaya a ver un caso, tiene que darme por lo menos $200, porque usted sabe cómo están las cosas. Allá me van a pedir algo, no sé qué cosa, y la señora consigue los $200, y el hijo se queda preso, porque el abogado o no va, o si va, no hace lo que hay que hacer. Y sin embargo, ese muchacho ha sido arrestado sin cumplir con los procedimientos. Usted se baja del metro para venir a trabajar, y un policía la ve caminando y le dice, tu cédula. Y usted le dice, se le enseña, y dice, no, tiene que darla. No, pero vaya y póngase a discutir con el policía que no se la tiene que dar. Se la lleva con un cuartel. O sea, están pasando cosas que ya no deberían pasar, pero es producto de la dejadez de nosotros que no conocemos nuestros derechos. Entonces, por eso que le hemos puesto especial importancia a que la gente empiece a motivarse, a involucrarse en el conocimiento de sus derechos, de sus deberes y de sus garantías. Yo estaba viendo un libro de cívica el otro día. Aquí se está enseñando cívica mezclando derechos con garantías. Son dos cosas distintas. Se nos está educando mal. Con premeditación, dolo y alevosía. Porque el que no sabe distinguir derecho de garantía, se lo llevó el diablo. Y eso está pasando ante nuestros ojos. Sí, propio. ¿Qué papel desempeña el desarrollo del pensamiento crítico para tener una sociedad actualizada en el Bueno, me va a perdonar, pero no me llegó hasta acá. ¿Qué papel desempeña el desarrollo del pensamiento crítico del individuo para tener una sociedad alfabetizada en temas constitucionales? De nuestros días, yo soy de opinión que no puede haber otro pensamiento que no sea crítico, independiente y presente. Y la educación que se está dando en este país no está enseñando a la gente ni siquiera a pensar, mucho menos a tener un pensamiento crítico, que es lo que ha hecho la humanidad. Cuando llegó el Renacimiento fue porque hubo un pensamiento crítico que afloró. De nuestros días, todos los progresos que estamos teniendo es producto casualmente de
el pensamiento crítico que hay que tener frente a todo. Crítico no quiere decir estar en contra, como muchos creen. Se puede estar a favor, pero sí tiene que haber un grado de racionalidad, no de emotividad para todo. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema que, para resumirlo en una palabra, es un problema de cultura. Hay un vacío cultural. Ahora, cultura no quiere decir que oír música clásica. Cultura es lo de todos los días frente a la realidad que tenemos y saber cuáles son los pasos que se tienen que dar o no dar. Ahora también, en una sociedad hay mucho miedo y el miedo es mal consejero para todos, pero es un miedo que se nos ha inculcado porque no se nos brinda la seguridad jurídica que le corresponde al Estado. Pero mientras nosotros no tengamos un Estado de derecho constitucional, democrático y social, vamos a andar. Ahora bien, una nueva constitución no es coser y cantar. O sea, no es que porque vamos a tener una nueva constitución aquí se acabaron los problemas y todos vamos a vivir felices. No, una constitución es una caja de herramientas para que nosotros podamos actuar. Sin la actuación del ciudadano podemos tener la mejor constitución de la bolita del mundo, que esto no va a ir a ningún lado y va a ser aprovechado por los de siempre. Entonces, yo creo que nosotros tenemos, repito, que dar ese salto cualitativo que tiene que empezar por nosotros. Conocer nuestros derechos, nuestras garantías, nuestros deberes, participar y también intervenir en todos los asuntos que nos correspondan como ciudadanos. Dígame usted. Bueno, mi pregunta es lo siguiente: queremos hacer una nueva constitución. Les voy a decir, por ejemplo, que ha imperado el tema militarista en el país, pero también se mueve conquistas, sobre todo en el sector trabajador. Mi pregunta es: si se revisa una nueva constitución, ¿cómo quedaría el Código de Trabajo y la conquista que los trabajadores han hecho en cuanto a la normativa? ¿Se modificaría el Código de Trabajo o se mantendría el Código de Trabajo vigente? Es mi preocupación. Por segundo, el tema, por ejemplo, de las minorías étnicas. Por ejemplo, yo vengo de una comarca donde nosotros también tenemos nuestra conquista, por ejemplo, el reconocimiento de la Ley 10 y una normativa que protege de todos los recursos naturales, y versus el interés, sobre todo de algunos sectores, de aprovechar los recursos en teoría la Constitución actual dice que es de todos los panameños, pero siendo claro, como está la impunidad, vemos que lo que se favorece de los recursos del país no son los panameños, son intereses económicos, y ahorita lo estamos viendo por el tema minero, que ahorita se está haciendo una concientización a la población de que la mina es buena. Sin embargo, si el pueblo no tuviera ese poder, no se le concientiza al pueblo, sino que se da directamente el gobierno y empresa, sin llegar a escuchar o lavar cerebro, como digo yo, por tratar de conquistar que la mina es buena, pero donde estuvo en todo este tiempo, antes no estaba presente, ahora pareciera que es la panacea de todo. Entonces, mi pregunta acá con los sectores, sobre toda la comarca, ¿dónde queda el reconocimiento de la ley que ya tenemos vigente versus a los cambios constitucionales que ustedes están proponiendo? Todo lo que son conquistas tienen que preservarse y aumentarse. Todas. Las conquistas sociales, económicas, esto no es para ir para atrás, esto es para avanzar. Entonces mi pregunta es: ¿se modificaría el Código de Trabajo? Eso, yo no le puedo decir, si usted me pregunta a mí, yo tengo mi opinión sobre el Código de Trabajo, que es bastante desventajoso para los trabajadores, tal como está. Entonces se modificaría. Pero eso lo va a decidir los constituyentes. Si usted es constituyente, usted va a ir a esa asamblea constituyente y va a defender lo que usted considera, por ejemplo, dentro del Código de Trabajo. Entonces, si se modifica la Constitución, automáticamente por eso no está todo la normativa. La Constitución en una sociedad es la ley suprema. Debajo de ella todo, por encima de ella nada. Si los constituyentes, por eso la importancia de la participación, si los constituyentes deciden que los principios laborales, por ejemplo, estamos hablando del Código de Trabajo, van a hacer esto, esto, esto y esto, el Código tiene que someterse a lo que diga la Constitución.
Ahora, es de esperar que los principios que vayan a quedar plasmados en una nueva constitución sean el resultado de las conquistas que a nivel mundial, nosotros estamos bien atrasados, se tienen en materia laboral. ¿Sí? Hoy por hoy, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, aquí todavía se habla de no sé cuántas horas de trabajo semanal. 48. 48. ¿Dónde están las 40 horas? Que es una conquista de hace tiempo. Hay otros países que ya están hablando de 36 horas y aquí la gente se asusta. O sea, tenemos que ir a por más, no a por menos. Entonces, por eso la importancia de la participación de todos los sectores. Tiene que haber un mínimo común denominador. En mi opinión, tiene que ser, en materia constitucional, los aspectos más progresistas que se tienen. Por ejemplo, usted mencionó las comunidades étnicas. Los pueblos originarios tienen una serie de derechos que le están siendo conculcados. Pero ¿hasta cuándo vamos nosotros a seguir haciendo la diferencia entre las comarcas y las provincias? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a seguir haciendo la diferencia entre lo urbano y lo rural? Que se supone que todos tenemos que ser iguales ante la ley. Entonces se han creado una serie de distorsiones, ¿verdad? Que están afectando, nos están afectando como sociedad. Por eso la importancia, repito, insisto, de la participación, para evitar que la Asamblea Constituyente que se vaya a elegir quede integrada por gente que vayan a querer retroceder las cosas. Por eso es que también sería prudente pensar que quienes vayan a ser constituyentes previamente dejen claramente establecido, por ejemplo, que van a respetar la organización republicana, etc. Cuestiones principistas, no partidistas. Esta Asamblea Constituyente se quiere hacer sin los partidos políticos. Ojo, eso ya sería un paso bastante bueno, positivo, creo yo, a pesar de que más de la mitad de la población electoral pertenece a un partido político. Fíjese usted cómo estamos. Pero, ¿por qué tiene que ser sin los partidos? Porque usted se imagina que vamos a ir a una constituyente en que los partidos son los que postulan. Dígame. Doctor Miguel Antonio, buenos días. Yo tengo una inquietud acerca de la constituyente originaria. Esto no es un tema nuevo, es un tema muy viejo que ha venido producto de las necesidades de que se levante un texto que contribuya a mejorar la situación de este país, el futuro de este país. Entonces, la pregunta mía, primeramente mi nombre es Luis Herrera, soy secretario de Defensa del Sindicato Industrial de Trabajadores de Comida Rápida, afiliado a esta central, y siempre hemos visto el interés suyo sobre una nueva constitución originaria, lo cual sabemos que es necesario para este país. Entonces, la inquietud que tenemos es por qué se ha venido hablando tanto tiempo de una constituyente originaria y no se ha podido lograr. Entonces, ¿será que hace falta una propuesta concreta o hace falta una voluntad política de los gobiernos? Es la que nosotros nos estamos haciendo de hace más de 10 años. ¿Por qué todavía no se ha levantado una constituyente originaria necesaria para este país? Porque la vieja ya está obsoleta. O hace falta un texto que no se ha levantado, o hace falta una propuesta concreta, o hace falta voluntad política de los gobiernos. Yo creo que lo que ha faltado, mi opinión personal, es por un lado voluntad política de la población a exigir y a imponer el cambio constitucional, y sí, una absoluta ausencia de voluntad de los distintos gobiernos de deshacerse de una constitución impuesta. Ahora, por primera vez desde el 89 y la invasión, llega, yo no diría el gobierno, llega el presidente y dice hay que hacer una nueva constitución. Entonces
se nos da, por así decirlo, lo que se conoce como una ventana de oportunidad. Entonces hay que arrebatarle la palabra y hacerla, pero hacerla nosotros. No dejar que la haga ni el gobierno, ni los partidos, ni los factores reales de poder solo. Tenemos que meternos. Si nosotros no nos metemos, toda la población, a opinar, a proponer, a participar, a postular, ¿qué impide que haya una lista de constituyentes que sea presentada, en este caso, por ejemplo, por la CGTP? Nada. Pero si nadie participa, si nadie se involucra, si nadie cuestiona, esto va a seguir así. Y vamos a ir camino, yo no sé para dónde, porque esto está haciendo un daño terrible. La gente no lo percibe porque no se nos ha querido dar la oportunidad de darnos cuenta cuál es el verdadero papel de una constitución. Entonces, la gente ve la constitución ni la conoce, o la ve como una ley más. Y bueno, esta constitución, que no es constitución, es el freno. Esto debió tirarse al tinaco de la basura la misma noche de la invasión. Y debimos haber pasado provisionalmente a la constitución del 46 mientras se llamaba una constituyente. Ningún gobierno ha querido llamar a constituyente. Y yo lo puedo decir con todo respeto porque a todos les toqué la puerta. A Endara, a Pérez Valladares, a Mireya, a Loto, a todos, sin excepción. Y todos se sacaban una excusa y todavía andan por ahí. Ahí el otro día salió Pérez Valladares diciendo que no es el momento. No sé cuándo va a ser el momento. ¿No? El otro diciendo que nada más hay que cambiar 2 artículos. Ojalá fueran 2 artículos. Hace rato lo hubiésemos. Entonces tenemos que meternos nosotros. O sea, esto depende de nosotros. Los ciudadanos. Todos, sin excepción, el que más sabe, el que menos sabe, todos tenemos que entrar a decir qué país queremos. De eso se trata. Cuando usted va a ser contratado para realizar un trabajo con una compañía o con una empresa, a usted le ponen por delante un contrato de trabajo. ¿Sí o no? Y usted decide si lo firma o no lo firma. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces tiene que firmar lo que no esté de acuerdo porque no tiene de otra. Pero en este caso, si se nos ha dicho, vamos a que se haga una nueva constitución, ¿por qué vamos a esperar que otros la hagan? ¿Por qué vamos a dejar que otro ocupe el lugar que nos corresponde a nosotros los ciudadanos? Entonces ahí es donde está la voluntad política, social, del pueblo. Lo que pasa es que aquí se juega mucho con la palabra pueblo. Entonces, si utilizamos la expresión ciudadana, ya podemos entonces entender, porque el ciudadano tiene derechos, tiene deberes, pero también tiene que tener garantías de que se le va a respetar su dignidad, su seguridad laboral, su seguridad económica, tantas cosas. Miren los problemas que hay ahora mismo, entre los 1000 problemas que hay en Panamá con las viviendas, que si te quito el interés de esto, no se están construyendo viviendas para los sectores populares. ¿Por qué? Porque no hay una norma que lo imponga. Y que la gente puede decir que tiene que respetar la norma que dice que de cada 100 casas, 99 tienen que ser para los sectores más modestos de este país. Y no cualquier vivienda, como se está haciendo aquí, de 40 metros cuadrados y que tienes que doblar el cuerpo para poder entrar. Y no te puedes acostar, sino que tienes que dormir sentado. ¿Pero eso por qué está pasando? Porque la gente se deja. Yo siempre he dicho que el gallo es gallo porque la gallina se agacha. El día que la gallina no se agacha, no hay gallo. Entonces aquí, ¿qué han hecho con nuestros derechos? Dale que te doy, te lo van cercenando, quitando, recortando, te van mareando. Y mira dónde estamos llegando nosotros a una situación tan desigual. Y la desigualdad no es... Mire, uno de los problemas, decía un economista esto que ganó un premio Nobel, Stiglitz, creo que se llama, que la desigualdad es lo peor que puede tener una sociedad. Y esta es una sociedad demasiado desigual para todo, absolutamente para todo. Les voy a poner un ejemplo más reciente. Aquí decidieron, a raíz de lo que está pasando allá en el estrecho de Hormuz, subir el precio del combustible. Y al mismo tiempo dijeron, bueno, a los transportistas le vamos a dar un subsidio. Y toda la gente que tiene que ir a trabajar, que no es transportista y tiene que usar carro porque vive en Chorrera, en Cacapayán, en Capira, ¿por qué establece esa desigualdad? Entonces no subas el combustible.
¿Y qué están haciendo muchos transportistas? Porque no todos los transportistas lo están haciendo. Llenan el tanque y van y lo venden. Si les cuesta 4 balboas el galón, van y se lo venden a 3.50. Y hay casas donde tienen tanque de tanque, una cosa increíble. Eso provoca desigualdad. Y hay más, la desigualdad salarial. No es lo mismo el salario que gana una secretaria en el MOP que otra en el Ministerio de Economía y Finanzas haciendo exactamente lo mismo. ¿Eh? Y ahí estaban asoleando el otro día los salarios de los embajadores. ¿No? 42.000 balboas. Imagínate. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Si no cambian, pues atengámonos a las consecuencias. ¿Más preguntas? Sí. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Ante la realidad que muchos jóvenes desconocen el tema de la Constitución, ¿cuál es el plan ideal que usted propone para que la comunidad juvenil, la población juvenil de Panamá, se interese en este tema y lo vea con relevancia? Bueno, déjeme decirle que, con todo respeto, y lo digo con todo respeto, mucho más interés que el que han demostrado ustedes hasta hoy, lo han estado demostrando los jóvenes a donde hemos ido. Es increíble la madurez de los jóvenes de las escuelas secundarias de este país, escuelas públicas sobre todo, pero también particulares. Yo ayer nada más estaba en el ITP del COPE, del COCLE. 1.300 estudiantes tienen. En el salón había como unos 200. ¿Qué de preguntas serias? ¿Qué de interés? ¿Pero por qué? Porque los jóvenes tienen una particularidad frente a nosotros. Primero, tienen más futuro que pasado. Segundo, están más cerca del presente y se dan cuenta que no tienen presente. Entonces no van a poder tener futuro porque se dan cuenta que estás estudiando, pero ¿dónde vas a trabajar? Si a ti no te garantiza cuando te gradúas y te dan el diploma de bachillerato que vas a encontrar un trabajo o que vas a encontrar un cupo para estudiar medicina o una beca para prepararte mejor. Entonces los pelados hasta ahora, y ellos mismos son los que han venido proponiendo que ellos quieren que los de 16 años, dicen, nosotros queremos votar, por lo menos. Ya es una manera de participar. ¿Eh? Nosotros vamos, hemos ido, chuleta. No vemos nombres de ministerios o entidades autónomas, semiautónomas, hemos ido a casi todas. La mayoría de las veces, una cara de aburrimiento, de holgazanería, que están ahí porque los mandaron. No preguntan, no nada. Yo fui, ustedes saben bien que yo no mando con cuentos porque yo no tengo nada que ver. La caja de ahorro, un poco de gente encorbatada, saco y vaina, yeyecitos ahí, 17 gerentes, 24 directores, no sé qué vaina. Ni uno solo preguntó ni la hora. ¿Por qué? Porque ellos tienen asegurado, así que ellos no van a estar preguntando absolutamente nada. Entonces, sí hay que meterse a preguntar, a cuestionar, a saber, no para estar de acuerdo. Sí, quien ha dicho que uno tiene que estar de acuerdo en todo. Pero esa pregunta suya es valiosa porque resulta ser que en estos 2 años que hemos estado todos los días de equipo, en todas las provincias tenemos gente que está alfabetizando, como le hemos dado a llamar. Son los jóvenes, los que más están pendientes de esto, lo otro. Y cuando digo jóvenes, son pelados que están con 18, 17, 16, 15 años, ¿no? Entonces, claro, ellos también son buenos replicadores, porque llegan a la casa y le pueden decir al papá, cuando hay papá, porque en muchas casas no hay papá, o a la mamá, oye mamá, tú sabías que la Constitución tal cosa, empieza a ver, y ahí se va dando, que es lo que nosotros pedimos, que el tema tiene que estar siendo conversado, discutido, no de vez en cuando, este es un tema que tiene que ser como el pan, todos los días en la mesa, porque se trata de nuestro presente, pero también nuestro futuro, y además que en este país se está produciendo un fenómeno que no había antes con los jóvenes. Muchos jóvenes ahora, antes de irse a estudiar afuera,
con una beca o como sea, ya te dicen que no van a volver. Y eso sí es preocupante, porque esa es una fuga de cerebro que para un país como este hace daño. Mientras que antes, los que nos íbamos a estudiar con una beca o con lo que fuera, antes de irnos ya queríamos volver. Ahora es a la inversa. Antes de irse, no quieren. Entonces, esas cosas hay que corregirlas cuanto antes, y la mejor manera de corregirlas es modernizando las estructuras, los procedimientos, los comportamientos, las voluntades de todos. Eje central de ese cambio: la educación, la instrucción, la preparación, la participación. Y díganme ustedes. Yo sí quería preguntarle, porque si se está hablando de una nueva constitución, hay una crisis que está atravesando de frontera a frontera el país, y es dos cosas que considero en materia del centro constitucional, del presente, de la presente constitución y para el futuro, y también por nuestro modelo económico, por el canal, el agua y el canal. ¿Cuál sería la visión en el nuevo contrato social? Nosotros hemos hecho en estas tareas 2 foros sobre el agua, 2, en la que hemos llevado a gente conocedora del tema y que nos han explicado a los asistentes la realidad del problema del agua en este país, no solamente para el canal. Aquí hay más de 250.000 familias que no tienen agua. No hablemos ahora mismo de Los Santos y Herrera, que van para un año que no hay agua potable. Entonces, el tema del agua es un tema que tiene que estar en el debate y que hay que elevar a rango constitucional, porque eso, la naturaleza, los derechos de la naturaleza, donde más progreso se ha hecho en materia constitucional en los últimos tiempos, eso tiene que quedar plasmado. ¿Entiendes? Nosotros no podemos, en mi opinión, nosotros no podemos seguir que no tenga en la norma principal, en la Constitución, todo relativo a la protección del agua para que le llegue a todos. Porque el agua, o sea, nosotros podemos vivir sin electricidad, sin celular, aunque hay una gente que siempre le dice que va a vivir sin celular se muere, pero bueno, pero usted no puede vivir sin agua. Más de 24 horas sin agua no se puede. Y aquí los panameños, hay amplios sectores que son unos borcojos. Usted va aquí al lado de la potabilizadora de Chilibre, ¿cómo se llama la población esa que hay? Agua Buena, creo que es. Tienen que vivir del tanque que le lleva, es negocio. Eso tiene que cambiar. Pero, ¿cuánta conciencia tenemos nosotros del agua? ¿Ah? Que aquí hay gente que abre la pluma y se le olvida que la tiene abierta. Ahí están los lavaautos con agua potable. En ningún país que se respeta se permite eso. Nosotros tenemos que empezar a cuidar el agua. 80.000 toneladas de agua cada barco que pasa. Agua potable. Y el riesgo que tenemos ahora mismo es que un día nos digan que va a cancelar el agua durante 72 horas en la capital para que puedan pasar los barcos. Porque aquí nos quieren meter en la cabeza que tenemos que tener un país para el canal y no un canal para el país. Pero somos nosotros los que nos estamos dejando vender eso. Eso tiene que cambiar. Pero ¿quién lo va a cambiar? Tenemos que ser nosotros. ¿Usted cree que Catín va a querer? Por favor. Entonces, el agua. Y a partir del agua vienen todo un montón de cosas. Aquí se cometió, en mi opinión, un imperdonable error de permitir la privatización de la electricidad y de las comunicaciones. Un país como el nuestro, que iba en 10 años a recibir el canal, jamás debió privatizar la comunicación. Porque si hay algo que necesita el canal es la comunicación. Y hoy en día toda la comunicación pasa primero por Londres antes de pasar por el canal. La electricidad, bueno, miren su vaina, su factura de electricidad por donde viene,
Usted puede alumbrarse con velas, que de todas maneras le van a clavar una tarifa o un cobro. ¿Y qué dice la CEP? Ah, lo que ha aumentado es el uso, no la tarifa. Así, ¿y por qué aumenta en la casa donde no se usa? Ah, porque es una compañía, primero, monopolio. Si usted se pelea con Naturgy, ¿donde quién va a ir a que le ponga electricidad? A ver, hemos permitido la monopolización. Y no es lo mismo el monopolio privado que la empresa en manos del Estado. Ejemplo, cuando estaba libre y usted vivía en la curumbita de un cerro y quería que le pusieran electricidad, se la ponían gratis. Vaya ahora y pida eso. Sin embargo, esa misma Naturgy en Chile, porque ellos tienen también el contrato con Chile, a los mapuches que viven en una montaña allá, le ponen la electricidad gratis. Y en Panamá permitimos que no. La Universidad de Panamá paga 8 millones de balboas al año en electricidad. ¿Por qué? Porque no se puso una cláusula, si ibas a privatizar, que dijera las instituciones educativas pagarán 50% o tanto. No. Entonces, ¿sabe usted? Naturgy tiene sucursales como en 20 países. ¿Sabe cuál es el país más rentable para ellos? Panamá. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para que baje la electricidad? Y va a seguir subiendo. Y nos vamos a quejar debajo de la cama. Entonces, esas cosas se pueden corregir, claro que se pueden corregir. ¿Qué nos puede garantizar que se vayan corrigiendo? Establecer los procedimientos y las normativas. Por ejemplo, hay que ver cómo logramos que en este país haya más veeduría, es decir, que los ciudadanos podamos vigilar los actos públicos que se vayan haciendo. En la época de la colonia, estamos hablando de hace 6 siglos, el rey mandaba a un tipo que era el veedor, lo mandaba acá a tierra firme, vaya allá a Panamá a ver qué está haciendo Pedraria. El tipo venía y se bajaba del barco y empezaba a preguntar y todo, y después, Pedraria está matando gente, está robando, está haciendo, y siguió del rey le decía, aquí ahora no hay veedores, no hay centinela, no hay observatorio ciudadano, no hay ni siquiera un comité de derechos humanos, hombre. ¿A dónde hemos llegado nosotros con la desidia? Y que eso ha aprovechado. Bueno, hablamos de juega vivo. ¿Quiénes son los que juegan más vivo en este país? ¿Ah? ¿El que está encima del caballo o el que está llevando la rienda del caballo? Entonces, tenemos una oportunidad de empezar, porque no vamos a poder hacer todo pero podemos empezar. El solo hecho de que el interés, la voluntad ciudadana empiece a manifestarse, a cuestionar, a criticar, a plantear, ya va a servir, ¿no? Por ejemplo, ahora que alguien mencionó por ahí la mina, ¿por qué la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato con la First Quantum en el 23? Porque se les alumbró el cerebro. Porque ese día amanecieron con ganas de hacer las cosas bien. Porque había una presión ciudadana. Porque ese contrato tenía 19 años y está siendo cuestionado. ¿Ya? Pues cuando vieron a la gente que dice, no, si no, esto hay que arreglarlo. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí nos han traído por el caminito de no participes, no te preocupes, ¿qué necesitas? 10 horas de zinc y 4 ladrillos, yo te lo doy. No te preocupes. ¿Para qué? ¿Para qué? Te tengo controlado. ¿Sí? Y así están haciendo. En todo. Miren, usted quiere vergüenza mayor por una sociedad, y usted me disculpa, eso que se acaba de descubrir, aquí llegó Cristóbal Colón, más de 400 diplomas falsificados por personas que se dicen maestros. Por el caso de Lonachi, 247 funcionarios recibiendo 7.000 balboas al mes con título falso. O sea, ¿a dónde vamos como sociedad? Y a ti te meten preso porque te agarran un día sin la cédula. ¿Cuánto se robó Sabonge? 1.200 millones.
Sépanlo. Y eso está documentado como una querella en la Procuraduría. Ustedes se han enterado que a Sabón lo han llamado a la Procuraduría para preguntarle aunque sea la hora. ¿Lo van a llamar? Miren, Gaby, todo un show. Ahí está. Ya se cayó. Ahora Pandora. ¿A quién van a meter preso por Pandora? A la sardinita. ¿Usted cree que van a meter preso al del PAC? ¿Ah? Que es primo hermano del otro. No, hombre, no, tampoco vamos a vivir ciegos frente a una realidad. Hoy, yo creo que por equivocación salió en la prensa un connotado profesor universitario. Era uno de los hacedores de los créditos fiscales y ahora está escondido. Pero hasta hace una semana era asesor personal del rector. Entonces, si no separamos el grano de la paja, nos va a llevar el diablo, para no decir que ya nos está llevando. Entonces, el mensaje, la solicitud, la invitación es: participemos, involucrémonos, claro, defendiendo su derecho. No vaya a defender los derechos de los de Pandora, ¿no? Todo lo contrario. Hay que ver que eso de Pandora no quede en nada. Entonces, la denuncia tiene que formar parte de la voluntad de participación. Y hoy en día la participación ciudadana, que para mí es la clave. Por eso es que no se está haciendo una constitución con notables y que vamos a agarrar a 14 sabiondos que hagan una constitución. No, no, si usted cualquiera hace una constitución, métanse en inteligencia artificial y le dice a inteligencia artificial: dame una constitución, y te la da en 7 minutos. Pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros estemos ahí metiendo, preguntando, cuestionando, decidiendo, cambiando. Esa es la tarea de todos, porque la constitución tiene que ser de todos, para todos y con todos. No es, eso no es un juegavivo de que hay para mí. Esto no es una repartición de un pastel en una fiesta de cumpleaños. Este es un asunto que requiere mucha voluntad, pero sobre todo decisión. Dígame usted. Voy a ir con usted. Buenos días nuevamente, profesor. Una pregunta. Usted está hablando de la mina, que casualmente violó creo que como 25 artículos de la Constitución actual. En el tema minero, ¿cómo consideraría la comitiva o la comisión que va a generar la nueva Constitución en lo que respecta a estas compañías transnacionales que vienen, se llevan millones y millones de dólares, y en buen panameño al Estado que representa? ¿Cuánto ha generado la mina en los años, de los 19 años que usted hace alusión, comparado con cuánto ha recibido el Estado? Es algo para mí que no tiene proporción alguna. Entonces, en la Constitución actual, eso está regulado creo que por encimita, pero habría que hacer, pienso yo, que algo más significativo. Están hablando incluso de pasar la mina semiestatal, 50-50, tengo entendido, leído por ahí. No sé, dígame, para qué opinión, qué tenían ustedes en mente para... Yo considero que en una nueva constitución casualmente hay que ir a defender no solamente el agua, sino también los recursos naturales. La mina es uno de ellos. A establecer normas bien claras de qué es lo que queremos. ¿Queremos ser un país minero o queremos ser un país que le dé prioridad a la población? Porque Chile es un país minero, Perú, Bolivia, nosotros no. Pero aquí hay intereses bien poderosos que establecieron la mina. La mitad, o más de la mitad de la población, ni siquiera sabía que había una mina andando y que se estaban robando con pretexto del pobre, estaban llevando el santo y la limosna. Mi preocupación personal con relación a la mina
no es la que hay. Ojo, es que le están poniendo el ojo a Cerro Colorado. Hace nada porque le tienen ganas. Y para lo que nos opusimos a Cerro Colorado en la época de la dictadura, tenemos que pelar el ojo, porque cuidado que por ahí vienen, porque los intereses son demasiado poderosos. Y nosotros estamos todos atomizados, entonces se nos cuelan. Aquí hay que poner normas bien precisas, no es que no venga la inversión, venga cuanta inversión, sí, pero con las reglas del juego bien establecidas. No es que te vas a venir a lucrar solamente, como hizo la mina. ¿Y quién protegía la mina? Y dentro del poder económico, una firma de abogados. Y dentro de la firma de abogados, 4 cocotudos. Y eso todos lo sabemos. ¿Qué mecanismo tenemos para evitarlo? 19 años para que hubiese, yo tengo, ahora que digo 19 años, yo tengo 2 recursos de inconstitucionalidad en la Corte, que hay uno que va a cumplir 15 años ahora dentro de un par de meses, lo voy a llevar a un cake, para celebrar los 15 años allá con 15 años. ¿Eso cómo se llama? Morosidad. La morosidad ya la gente la acepta. Hasta para los habeas corpus, que no, o sea, que tienen que ser expeditos. Pero como la gente no lo sabe, y como le decía, la gente empieza a buscar abogados para habeas corpus cuando el principio es claro: toda persona tiene derecho a interponer un habeas corpus. Toda persona es toda persona. Pero eso no lo sabe la comunidad, por eso entre las cosas que repartimos está también un tríptico de qué es el habeas corpus, qué es el amparo. ¿Por qué? Porque nuestra idea es que la gente se alimente de sus derechos. Eso no hace daño. Usted se toma 7 vasos de leche y termina en el baño. Pero usted se lee 7 folletos sobre sus derechos, no le va a pasar nada. Al contrario. Otra pregunta. Vamos aquí. Usted dice que el pueblo tiene que como defender su derecho, luchar por su derecho. El pueblo panameño siempre ha salido a la calle, pero pareciera que los gobiernos siempre buscan una forma de reprimir esas luchas sociales. ¿Y qué pasa? Porque el pueblo dice, no quiero esto, y el gobierno simplemente se encierra y saca en lo primero a los antimotines. Y están fortaleciendo a los antimotines versus la lucha social. Entonces hemos satanizado la lucha social cuando Panamá se vino creando por lucha social. La soberanía se conquistó muchas veces por lucha social, el país se hizo por lucha social, pero ahora parece que estamos en una era donde ahora la lucha social pareciera que es símbolo de retraerse o echar para atrás, o símbolo de una persona que no tiene conocimiento ignorante de ciertos temas. Por ejemplo, en cuanto a la lucha social contra la hidroeléctrica aquí en Panamá, en el caso de Barro Blanco, donde se decía que los indígenas estaban en contra de la modernidad, y en conjunto con los medios sociales, porque aquí cuando los medios sociales quieren promover o satanizar un cierto sector, ahí se mueven de una vez, pero para orientar a la sociedad sobre temas fundamentales sobre derechos ciudadanos no están presentes. No hablan sobre el derecho al agua, no hablan sobre el derecho al ambiente, pero sí cuando quieren atacar a las poblaciones que protestan en la calle, ahí sí lo satanizan. Cuando, por ejemplo, detuvieron al señor Toribio en Oriente, todos los medios estaban captando, promoviendo que ese señor era intransigente, más no que era un luchador de los derechos sociales. Entonces, me preocupo yo cuando vemos que la población joven, porque la población joven sabe que el tema de la mina de Cerro Colorado es un punto de focal que tiene, pero cuando vamos a ver mañana pasado, con esta garantía que tenemos ahorita con el tema minera Panamá, nos damos cuenta que realmente nunca el gobierno como tal tampoco ha sido garante de que la explotación y los recursos que sostienen eso realmente sean para la población. Es por eso que, compañeros, acá, a veces ustedes escucharán que los indígenas no quieren progreso, pero es que nadie le garantiza al indígena que cuando le vayan a explotar sus recursos tengan derecho a una agua sana,
tenga el derecho a una propiedad por lo menos, o que cuando el momento, porque a veces desplazan a las poblaciones, pero ¿dónde va a ir esa población? Va a afectar a Chiriquí, va a afectar a los productores. Tú sabes, si mira, estos indígenas vienen aquí a invadir nuestro terreno. Pero en la comarca tenemos el tema de Cerro Colorado, que yo sé que estamos hace rato del sector económico, no se habla de cuál es el beneficio directo que se va a obtener. Te dicen, vamos a explotar primero los recursos y luego le construimos el hospital. Vamos a explotar primero los recursos y luego construimos la escuela. Y aquí aquí para no es un secreto que los sectores, sobre todo la comarca, tienen un déficit en educación. No tenemos universidad dentro de la universidad, una universidad como tal, con buena estructura no lo tenemos en la comarca, no tenemos hospitales dentro de la comarca. Y no es porque ahora me hablaron de que 100 puentes hizo la minería, para vender que la minería es positiva, por eso que ahora tenemos puentes. Pero realmente nunca estaba enfocado hacia los sectores más vulnerables. Entonces vemos aquí que, por ejemplo, con esta nueva constitución ojalá sea positivo para la población, pero ojalá que los compañeros que somos de la comarca estemos pendientes de esto, de que vamos a tener que involucrarnos, pero también queremos un gobierno también que escuche al pueblo, no que se encierre y que simplemente sean los antimotines los primeros que se van a recibir a la población. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero miren, usted se ha enfocado y tiene sus razones con relación a las comarcas, pero ¿cómo vamos a tener comarcas si no tenemos país? Hay que pensar, ¿verdad?, que para poder tener comarcas tenemos que tener país. Por eso les decía que esa idea que nos quiere meter en la cabeza de que tenemos que tener un país para el canal y no un canal para el país, ya nos está torciendo de todo. Y en cuanto a la situación, el problema empieza en el momento en que los gobiernos son del pueblo. La Constitución no es del pueblo panameño. Tenemos la oportunidad de empezar a darnos una que sea de todos. Tenemos que empezar por el principio. Tenemos que darnos normas que rijan para todos y que todos tengamos una participación directa en la discusión, elaboración, aprobación y ejecución de la misma. No es cuestión de que yo no voy y voto para constituyente y me desconecto. Tenemos que, y por eso es que tenemos que pensar también, pensando en país, que ese voto para elegir constituyente debe ser obligatorio, porque aquí no hay espacio para lo neutral. Tenemos que asumir la responsabilidad. No estoy de acuerdo, sí, pero tú puedes darle la espalda a la necesidad del cambio. Que no está de acuerdo como se quiere cambiar, participa debatiendo, plantea tus objeciones, pero apartándose, dando la espalda a lo que nos ha hecho mucho daño. Y es lo que nos tiene atascados, frenados, porque la gente tomamos la actitud, yo no voy, como el zorro con las uvas, que vi un ramillete de uvas ya maduras, pero como no las ha alcanzado, dice, están verdes, y siguió el camino. Tenemos que meternos. Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes la presencia, la paciencia y sobre todo la hospitalidad, y quedamos a entera disposición de poder seguir compartiendo cuantas inquietudes sean necesarias en aras de un mejor país para todos. Muchas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias. La verdad, doctor, estamos agradecidos en ese tiempo que nos ha dedicado para instruirnos sobre lo que es una nueva constituyente. Es por eso que nuevamente le agradecemos su tiempo y el valioso conocimiento que nos ha compartido sobre el proyecto de una nueva constituyente para la República de Panamá. Su aporte nos da una motivación para hacernos partícipes de este reto que tenemos todos los ciudadanos. Reconocemos su dominio del tema y la forma tan clara de transmitirlo. Por eso, a nombre propio, Gilberto Melo, secretario general de la Central General Autónoma de Trabajadores, invitados y miembros de esta organización, nuevamente le damos las gracias por su tiempo y entrega por este país. Muchas gracias.